Amo el canto del sesonte, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Esta frase del Nezahualcóyotl, quien fue un tlatoani de Texcoco durante el México antiguo, aproximadamente 60 años antes de la conquista de los españoles. Durante ese tiempo, el pensamiento prehispánico y sus problemas filosóficos se enfocaban en el hombre, es decir, la pregunta existencial, ¿por qué el hombre estaba aquí y para qué? ¿O sería el hombre un capricho de los dioses? Puesto según una leyenda, el hombre fue formado con maíz, mientras que otra narra que gracias al dios Quetzalcóatl existimos, pues arriesgó su vida al ir a Mictlán por huesos. No es de extrañarse entonces que los indígenas le rindieran un culto muy especial a este dios, ya que en su regreso la paz reinaría otra vez en Tula. Tasi ko mako bichlog. Kabatak mas kakal? Ka abet benichkash. Yang kash diktung binchuno. Cuando Hernán Cortés llegó a América, se dice que los mexicas estaban extasiados, pues lo consideraron la encarnación del mismo Quetzalcóatl. La conquista fue difícil, ya que en tiempo después se dieron cuenta de que el falso dios solo estaba interesado en el oro y el poder, y no tenía valores humanísticos ni morales. Sin embargo, cuando los demás pueblos traicionaron a los mexicas, Cortés tuvo la guerra ganada. Los recursos naturales y minerales comenzaron a ser exportados hacia España, tales como la madera, el cacao, el chile y el preciado oro. Parecía que España se convertiría en un país poderoso, gracias a los tesoros de sus colonias, pero la economía de este país comenzó a desplomarse por los frecuentes ataques marinos de piratas, que pertenecían a países como Inglaterra, Francia y Portugal. Este fue el comienzo de un futuro desastroso para el país conquistador, empezando su debilidad con la economía. Y este cáncer de infortunio alcanzó también la religión a la que ellos eran fieles. Esto último pasó gracias a Copérnico, quien afirmó que el sistema solar era heliocéntrico y no geocéntrico, como afirmaba la religión católica. Entonces, un hombre dijo, hay que dudar de todo, y ese hombre, llamado Descartes, dio el puñetazo en el punto exacto para que el catolicismo perdiera credibilidad y tambaleara. De la conquista, España mandaba misiones a Nueva España para evangelizar a los indígenas esclavizados. Había diferentes formas de enseñanza. Por ejemplo, los jesuitas, que pensaron que a través de cantos y diferentes métodos pacíficos relacionados con el arte era la mejor forma de convertir a los indígenas.
de los indígenas. Esto fue muy bien recibido por los indígenas que estaban regidos por el Calmecac, que aceptaba el estudio de cualquier manifestación espiritual, pero con las afirmaciones de Copérnico y de Descartes, la Iglesia española se volvió más violenta para conservar su poder por medio de las otras misiones. El catolicismo se justificó gracias a la filosofía de Aristóteles, que decía que el ser superior debe dominar al inferior para guiarlo, y esta fue difundida por la escolástica. Para los escolásticos era una barbaridad que los indios sacrificaran humanos y que tuvieran una religión politeísta, pues sus pensamientos católicos afirmaban que solo había un Dios, así que no dudaron en destruir todo rastro de la cultura prehispánica. Además, destruyeron también la dignidad de los nativos a través del maltrato físico y la violación a las mujeres, justificándose de manera enferma por el nombre de Dios. Además de afirmar que los indígenas no eran humanos, eran seres inferiores y los españoles debían dominarlos según la política de Aristóteles. Pero, ¿era en realidad justo esta guerra? A partir de esta pregunta surgen más. ¿Es el indígena un ser humano? ¿Tiene un alma que vale la pena salvar? ¿Cuáles son las manifestaciones del alma? ¿Qué es ser humano? En la Junta de Burgos, que inició por estas preguntas, Palacios Rubio definía a los indígenas como animales sin alma, que no eran conscientes, che erano inferiori e che sus almas debían ser salvadas por la evangelización. Le preoccupazioni dell'Europa. Ma cominciai presto a rendermi conto di com'era particolare il mondo che ero stato mandato a giudicare. Che a cantare con questa meravigliosa dolcezza? Eminenza, questo è un figlio della giungla, un animale dalla voce umana. Se fosse... Así pues, justificó Palacios la guerra contra los indígenas siempre y cuando fuera para evangelizar, creando el derecho de gente. Estas reflexiones y la necesidad de consolidar la conquista dieron lugar a la controversia de Valladolid, entre los meses de agosto y septiembre de 1550, en el convento de San Gregorio, discutiendo la pregunta ya antes planteada: ¿es o no el indígena un humano con alma? En el bando que afirmaba que los indígenas no eran humanos, destacó Ginés de Sepúlveda, que apoyándose en la política de Aristóteles, decía que el hombre superior debe dominar al hombre inferior, y también en el derecho de gentes. Sin embargo, Bartolomé de las Casas defendía a los indígenas, poniendo como evidencia la capacidad de estos para regirse por un gobierno, tener cierto nivel de educación y que ya tenían su propia religión. Propuso evangelizar sin destruir las costumbres y la cultura de los conquistados, además de apoyarlos como le haría un padre a un hijo, es decir, con el discurso paternalista. La postura de las Casas es un ejemplo del humanismo, ya que el humano es la noción central y más específicamente su dignidad. Un año después de la controversia, en la cual no se llegó a una conclusión, se fundó la Universidad Real y Pontificia, el 21 de septiembre de 1551, donde enseñarían el humanismo y la escolástica. Le siguió después, en el año 1555,
la Universidad de Tiripetio, junto con otras escuelas de artes y oficios. Se enseñaba a través de discusiones colegiales, es decir, la discusión de la discusión, y puede ser comparado entonces con el arte barroco, por sus detalles exagerados y maravillosos. Esta educación fue impartida en su mayoría por jesuitas y agustinos, y fue abierta para todos, indios, mestizos, criollos, pero todavía no era permitida la educación para las mujeres, y a pesar de eso, hay una que supo revolucionar el pensamiento de tal forma que sigue sacudiendo el mundo en la actualidad. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que se adelantó a su tiempo, logrando superar las fronteras impuestas socialmente en tiempos coloniales a las mujeres, y supo utilizar la religión como herramienta para estudiar, logrando así imponer al sexo femenino como un igual ante la sociedad. No hemos de permitir que se violen las reglas de esta casa. La impugnación que Sor Juana Inés ha hecho al brillante sermón del padre Vieira ha sido la piedra de escándalo en toda la Nueva España. Y eso no es más que producto de todas esas literaturas y de todos esos libros que no debían llegar nunca a manos de mujeres. Esta evolución ideológica de equidad y dignidad humana dio a pie a ideas maravillosas de progreso, liberación e intelectualidad. Empezamos a ver los inicios de una era llena de descubrimientos e inventos que cambiaron la vida como el ser humano la conocía, la Ilustración. Este movimiento se consolidó en los siglos XVII y XVIII en Europa. Tenía una postura muy firme en contra del absolutismo y muy a favor del uso de la razón y de la explicación científica. Gracias a los jesuitas, estas ideas de raciocinio y evolución intelectual llegaron a América y se encargaron de difundirlas mediante la educación y el arte. Uno de estos jesuitas ilustrados fue Francisco Javier Clavijero, quien fue un maestro, misionero e historiador. Hay tres cosas importantes en las obras de Clavijero. La fundamental es su visión ideológica, ya que es un mexicano muy semejante a lo que somos los mexicanos hoy en día. La manera de asumir el pasado indígena, la manera de asumir el presente de la Nueva España en el siglo XVIII frente al mundo, frente a sus diversos componentes indígenas, mestizos, españoles. Es una visión ya moderna. Entre líneas y sutilezas, Clavijero sostiene que los indígenas son igual o hasta más civilizados que los propios conquistadores. No es obstinarse en envilecer al nuevo mundo y a sus habitantes en lugar de buscar la verdad. Otro buen ejemplo de los jesuitas ilustrados fue Francisco Javier Alegre. Nacido en Veracruz, fue historiador, geógrafo, traductor, creador de obras de gran interés sobre diversos temas. Él también compara a los españoles con los indígenas, y además remarca que la única diferencia entre las razas era la inteligencia de algunos, pues tanto en los españoles como en los indígenas había tontos y genios. Su vasta erudición lo llevó a incursionar en temas teológicos, políticos e históricos. ¿Qué más hacía falta para que por fin los indígenas tuviesen un lugar digno y pudieran ser considerados como iguales? ¿Qué gesto de humanismo y razón era más valioso que el de dar libertad absoluta a los indígenas? Estos pensadores fueron capaces de demostrar su inconformismo ante la corona española por el trato que le daba a la gente nativa después de tantos años de represión y angustia. Era momento de iniciar un cambio que fuera equitativo para todos. Las ideas comenzaron a nacer, y estas ideas parieron a otras, que despreciaban la pobreza y la desigualdad, anhelaban la libertad y amaban la razón. La colonia comenzaba a temer sucumbir
ante estas ideas, y el día en que la tierra tembló fue un 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, todavía queda una reflexión. ¿De verdad hemos podido alcanzar esa anhelada libertad? Cada vez que vemos un mexicano, a un hermano, somos capaces de pensar, ¿él es mi igual? ¿Ha valido la pena tanta guerra, la cual no ha sido solo de armas, sino también intelectual? ¿Qué nos hace falta para poder alcanzar estos objetivos? Porque si bien la lucha armada no ha resultado, es necesaria una evolución intelectual y espiritual, sin más muerte, sin más discriminación, sin miedo, Déjate de sincera ya. para poder amar a mi hermano.